He titulado la enseñanza de esta tarde, Mi vulnerabilidad me pone al descubierto. ¿Cuántos de nosotros nos gusta sentirnos al descubierto? Cuando usted hace un buen trabajo en su oficina, cuando usted es encargado de algo, de una responsabilidad, y luego cuando tenemos que rendir cuentas, le dicen a usted, buen trabajo, lo hiciste muy bien, ¿no? Y cuando no lo hicimos bien, igualmente nos llaman a rendir cuentas y nos dicen, pues tienes que mejorar. Hacen una evaluación y siempre nos llaman a mejorar. Pero ¿a quién le gusta muchas veces sentirse al descubierto? ¿A cuántos de aquí nos agrada que descubran en nosotros que posiblemente hemos mentido? Que somos mentirosos. ¿Cómo nos pone eso? ¿Le agrada? Yo creo que no, ¿no? O sea, no es agradable el hecho de que descubran que en nuestros labios hay mentira. O a través de nuestra actitud y de nuestra conducta podamos reflejar que hay envidia. Que a través de nuestras actitudes podamos reflejar que hay ira en nosotros. Porque usted sabe de que las conductas más que son muy visibles. En nosotros los seres humanos son muy visibles. Y qué feo que tal vez alguien nos ubique y nos diga, ay, sí, ahí viene la iracunda de la Pati, ¿no? O sea, a mí no me gustaría que me vean así, ¿no? O que alguien me vea y me diga, ay, sí, ahí viene la mentirosa de la Pati. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Que digan, ahí viene la chismosa. Callen, no digan nada. ¿Por qué? Porque si ella se entera, todas las células se enteran. Todo el ministerio ya sabe, ¿no? Así es que guardemos silencio. Y el sentirnos vulnerables nos expone desde ese punto de vista. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos salido de la vulnerabilidad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un pasado medio tortuoso donde dice, yo no quiero ni siquiera pensar en lo que fui antes, ¿no? Y sin embargo, esa vulnerabilidad que hace en nosotros y que hace a las personas que están a nuestro alrededor, necesitamos, a veces es bueno exponer nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eso hace mirar el camino transitado, tus luchas y tus victorias. ¿Cuántos de aquí estamos porque todo estaba bien en nuestra vida? ¿Cuántos de aquí estaban porque la cuenta del banco estaba gordita, porque había la cena en nuestra casa, porque estábamos bien de salud, nuestras familias también estaban bien? A veces hablar de eso es como hablar un lenguaje totalmente extraño. Y cada uno de nosotros llegamos a la condición de Dios en vulnerabilidad. Quebrados, rotos, heridos, huérfanos y muchas otras cosas más. Que a veces el ponernos a recordar simplemente nos genera tristeza o vergüenza. Que conozcan tal vez parte de nuestro pasado, si es vergonzoso. En algún momento veía en un TikTok, o no sé si era un TikTok, bueno, pero veía en algunas redes sociales, una chica que ella se grababa pues haciendo movimientos sensuales, con muy poquita ropa, etcétera, etcétera, hasta cuando ella en el camino se encontró con Jesús, o Jesús la encontró en el camino. Y ella lo hacía, ¿no? Y esto lo hace, no sé si usted ha visto esto, ¿no? Pero dice ella, antes y la vida con Jesús. Y pues ya en la vida con Jesús totalmente diferente, los videos totalmente diferentes. Y a veces es necesario exponer nuestra vulnerabilidad, de dónde nosotros salimos, en qué condición estábamos, para que a través de nuestro testimonio muchos sean alcanzados. Que tú puedas decir, sí, Dios me pudo sacar de la mentira. Sí, Dios me pudo sacar de una incredulidad, llegando al ateísmo. Y eso nos vuelve vulnerables.
Y si nosotros empezamos a leer la palabra, encontramos muchos mensajes y muchos personajes con respecto a aquellos siervos que fueron vulnerables. Y que qué bueno que estén sus vidas escritas en blanco y negro, porque eso nos da esperanza y nos hace ver de que no solo soy yo, sino que hay otros que estuvieron detrás de mí. Y quiero compartir un poquito acerca del significado de vulnerabilidad. Dice, vulnerabilidad es tener la capacidad de ser afectado, dañado o herido, ya sea emocional, física o psicológicamente. Implica la exposición a posibles riesgos o amenazas que puedan afectar el bienestar integral de una persona. En lo emocional o psicológico puede significar la disposición a ser abierto y honesto con otros, incluso cuando esto conlleva el riesgo de ser herido o rechazado. A menudo la vulnerabilidad se asocia con el valor de mostrarse auténtico, permitiendo que los demás vean nuestras debilidades y sentimientos, llevándonos a una mayor conexión y empatía. Cuando tenemos la oportunidad de tener esos tiempos de consejería con alguien y cuando alguien viene y nos dice, mi vida está como Génesis 1:2. ¿Cómo está Génesis 1:2? Desordenado, vacío, nada tiene sentido. Me gusta muchísimo escuchar a esas personas porque cuando hay una obediencia y una disposición de su corazón, es increíble cómo el Espíritu Santo empieza a poner todo en orden. Pero cuando nosotros le permitimos, cuando no le ponemos obstáculos, cuando no le ponemos límites, cuando no le decimos, tú no puedes entrar ahí, a esa área no puedes entrar. Y a veces Él te pregunta, ¿y por qué? Porque hay mucho dolor, hay dolor. Porque hemos sido rotos, porque hemos sido abusados y hay dolor. Pero es necesario hablar de esa vulnerabilidad para que otros corazones puedan ser tocados y puedan venir a salvación. Que no tengas temor de hablar de tu vulnerabilidad. Que no tengas temor de ser expuesto tu pasado con la finalidad de ¿qué? De alcanzar a otros. De saber que el Espíritu Santo utiliza tu pasado ¿para qué? Para que otros sean tocados y que puedan saber que así, lo mismo que posiblemente tú viviste, esas personas están viviendo y tú hoy eres el resultado de ¿qué? De esa compañía, de esa intimidad, de dejar que la palabra, de dejar que el Espíritu Santo de Dios pueda arar tu corazón, porque eso dice la palabra. La palabra ara el corazón, lo prepara para la palabra. Hemos sido expertos en cubrir nuestra vulnerabilidad, en cubrir nuestro dolor, en cubrir nuestro corazón hecho pedazos. Y entre más ocupada esté nuestra mente y menos atención tenga nuestro pasado, tenga esas situaciones dolorosas que estamos viviendo en este momento, hace que lo único que hagamos es dilatar que Dios y su Espíritu pueda trabajar en nosotros. Dios utilizó la vulnerabilidad de Moisés para poderlo hacer líder. ¿Y sabes cuál era la parte vulnerable de Moisés? Es que se sentía tartamudo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no puedo hablar? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, tengo pánico escénico? Cuando Dios quiere utilizar, antes de eso, paréntesis, ¿quién de aquí está siguiendo el plan de lectura de este año? Ya, muy bien. Bueno, animamos a los líderes que puedan compartir y ir checando cómo está ese plan de lectura de este año. Para mí ha sido una bendición porque mientras estaba leyendo Mateo, se me venía a la cabeza cuáles fueron los púlpitos de Jesús. En Mateo podemos mirar muchos púlpitos que Jesús utilizó para poder sanar a cuánto vulnerable aparecía por el camino de Él. Y Él utilizó una barca que fue su púlpito.
Utilizó las aguas de un mar para hacer su púlpito. Utilizaba las montañas para hacer su púlpito. Y hoy quiere ocupar tu púlpito, que es tu trabajo, que es tu misma casa, que son esas reuniones que tú tienes, para desde ahí tú poder proclamar lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Y saber que Dios se necesita manifestar a través de aquellas debilidades por las cuales muchas veces estamos luchando. Moisés se sentía incapaz de liderar porque tenía dificultades para hablar y dudaba de sí mismo. Aquí habemos muchos Moisés. En Éxodo 3:11 dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para servirte, Señor? Si en mí solo hay perversidad, suciedad, un pasado oscuro, eres el indicado. Hoy yo quiero decirte que eres el indicado. No importa tu pasado, lo que importa es tu presente. Y lo que tú estás dispuesto a que Él haga. El enemigo muchas veces viene y te señala, y te señala, y te acusa, y te dice: no sirves para nada, no puedes hacer las cosas, cuando en realidad eres la pieza exacta que Dios necesita para poder cumplir su obra. Moisés, inseguro a más no poder, y lo dijo, lo confesó, y por eso en su misericordia Dios pues le dio a su hermano Aarón para que sea su portavoz. Elías, después de un gran triunfo contra los profetas de Baal, Elías cayó en agotamiento y miedo, con deseos de morir. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida pensamos o acariciamos la mínima idea o el pensamiento: esta vida no tiene sentido, no vale? Y ni se han de dar cuenta si sigo con vida. Y viene el deseo de morir, y viene la desesperación. Cuando yo quiero decirte que tú eres ese Elías que Dios ha llamado para proclamar su reino. Y Él lo que quiere hacer es ¿qué? Sanarnos. Y en Primera de Reyes 19:4 dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Cuando uno habla, esa parte vulnerable de ti empieza a debilitarse. Y es cuando ahí Dios lo empezó a fortalecer y le recordó que Él no estaba solo. No estamos solos. No estamos solos. Otro ejemplo: Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, y ella era enfrentada constantemente por burla por su hermana. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por burlas? ¿O cuántos de nosotros no nos hemos burlado? Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar? Que Dios actúa y suceden los milagros en medio del sufrimiento, en medio de la vulnerabilidad. Y en 1 Samuel 1:10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Parte de ser vulnerable es que puedas llorar. Y no importa si eres hombre, mujer, no importa si eres niño o anciano. Simplemente una manera de poder sanar es a través del llanto. Es a través de quebrarte y decir: Señor, me duele, me lastima, me ha ofendido. Y darse el permiso de llorar. He perdido un ser querido, voy a llorar, no importa, quiero llorar. Y llorar. Y el llorar es sanador. Y cuando uno llora, suceden milagros. David, el famoso David que escribió el Salmo 51. ¿Qué cometió David?
adulterio y un asesinato. Eso es lo que cometió David. Terrible. Humanamente pensando, terrible. Sin embargo, David hizo algo que marcó un antes y un después en su reinado. ¿Y qué es lo que hizo? Reconoció su pecado y se arrepintió. A veces caminamos toda nuestra vida con todos nuestros pecados y vamos, cumplimos 20 años y seguimos con los mismos pecados. Cumplimos 30 y seguimos con los mismos pecados. Vamos por los 40, por los 50. Cuando lo único que Dios quiere es que ya no vivas siendo vulnerable al pecado, sino que lo reconozcas y te arrepientas. Salmo 51, 17 dice: el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con un corazón humillado, Él nos presta más atención. La vulnerabilidad nos tiene que llevar al arrepentimiento. No creo que haya alguien aquí que siendo vulnerable se muestre orgulloso y altanero. Tenemos que pedirle al Señor que nos pueda ayudar. Pablo, el gran Pablo, tenía un aguijón en la carne, una aflicción que le hacía sentir débil. Y a veces nos enfocamos tanto en nuestra debilidad, nos enfocamos tanto en aquella imperfección que tenemos, y eso nos paraliza, eso nos detiene como un ancla puede detener un barco, en lugar de permitirnos avanzar. Y algo que usted y yo lo que tenemos que hacer es saber de que sí, yo soy débil, soy vulnerable a algo, pero no lo tengo que pensar ni quedarme callado. Lo que tengo que hacer es hablar, confesar, arrepentirme, decir qué es con lo que estoy luchando. Y como le decía el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú dices, Señor, no puedo, Él te dice, yo estoy aquí, no te preocupes, yo te sostengo, tranquilo, tranquila. Pero cuando somos autosuficientes, cuando pensamos que lo podemos hacer todo y cuando pensamos que somos profesionales en las cosas espirituales, es cuando es el principio de nuestra caída. Es cuando tienes que aprender a depender solo de Él y aprender a depender de su gracia. Pedro, pescador, como dice la palabra de Dios en Hechos 4, del vulgo, sin estudios, utilizado grandemente por Dios, utilizado grandemente por el Espíritu Santo, que simplemente en una prédica, en una reunión evangelística, 3,000. Así es que no pongas de pretexto de que yo ni siquiera la escuela he terminado. Porque cuando hay un corazón dispuesto, Dios va a hacer proezas a través de ti. Y quiero ser un poco infidente, y creo que sí lo hemos comentado alguna vez. Yo no entiendo eso de que las nueras no se llevan con las suegras, ¿no? Amo a mi suegra, yo la amo mucho. Es una mujer que respeto, que admiro, que me ha enseñado más que la universidad, más que la escuela mismo de la vida. Es una mujer que no tuvo la oportunidad de pisar la escuela, terminó 2º grado, pero es una mujer que ama a Dios,
Ella no pudo aprender a leer ni a escribir, no, porque no le enseñaron. Porque a segundo de básica, ¿qué edad tienen? Tal vez, ¿cuántos años? 7, 8 años, ¿no? 7 años. Y ella tuvo que salir a trabajar. Y no sabía leer ni escribir, ¿no? Pero hoy, si tú le escuchas leer la Biblia, lee mejor que tú y yo juntos. Ella aprendió a leer y a escribir a través de la Biblia. ¿Y quién fue que la educó? Estoy segura que fue el Espíritu Santo. Entonces, no hay pretexto como para que uno ponga límites a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo único que tienes que ser es honesto y decirle al Señor, esto es lo que me vuelve vulnerable, Señor. Y esto es lo que yo quiero que tú puedas cambiar. Porque quiero decirte algo. Porque cuando uno tiene el encuentro con Dios, se nota. Se nota. Tú no puedes decir, yo voy siendo cristiano 5, 10 años y sigues con la misma conducta, con la misma manera de hablar, con la misma manera de actuar. No. ¿Por qué? Porque se nota. Cuando tú te has encontrado o Jesús ha salido a tu camino, tienes que tener la convicción de que tu manera de hablar cambia, tu manera de pensar cambia. Y que tú eres un depósito de la presencia de Dios. Pedro, cuando negó a Jesús, lo negó ¿por qué? Por miedo, por temor. Y mostró su debilidad de una manera absoluta. Aquel que le defendía y que le decía que nada te acontezca. Aquel que soportó y que le dijo cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ese que andaba con Jesús cerca de él mirando sus milagros, le traicionó, le negó. ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado? ¿O cuántas veces nos han traicionado? Y es como una justificación de decir, no, mi corazón sigue herido, entonces yo sigo así y yo voy a la iglesia, solo voy, me siento, escucho las alabanzas, escucho la enseñanza, el mensaje y me salgo. Tenemos que correr riesgos. Tenemos que aprender a correr riesgos. Mateo 26:75 dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado amargamente por nuestro pasado? Porque posiblemente fuimos abusados sexualmente, porque nuestros padres en vez de cuidarnos nos dejaron en orfandad. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que la amargura de ese pasado pueda salir y luego poder contar con libertad lo que nos ha pasado? ¿Por qué? Porque eso simplemente hace que podamos alcanzar a otros para el reino. Y dejar de poner excusas. Y dejar de dilatar algo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando esto sucedió, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús le restauró mostrándole su gracia. Y todo lo que hoy te estoy diciendo es porque Dios quiere hacer esto con nuestra vida. Jesús nos quiere restaurar, Jesús nos quiere sanar y hasta nos indica cómo hacerlos. ¿Te sientes roto? Llora. ¿Te sientes quebrado? Habla. Y eso es lo que es sanador. Deja de pensar que el quedarte callado es lo que te va a sanar. El quedarte callado lo único que va a hacer es dilatar el tiempo de tu sanidad y posiblemente terminarás muriendo. Por eso es importante hablar. Y recuerden que a partir de ese último encuentro que tuvo Pedro con Jesús de una manera tan cercana,
que hasta Jesús preparó la comida para él, hubo un nuevo comienzo para Pedro. La mujer del flujo de sangre sufría de una enfermedad crónica y que la hacía socialmente rechazada. En Marcos 5:28 dice: si tocare tan solo su manto, seré salva. Salva. Lo que Dios quiere hacernos es, a través de la vulnerabilidad, traernos sanidad y salvación. Y a través de eso, traerlos a los que están cerca tuyo. ¿Y ahí se acaba todo? No, no se acaba todo. ¿Ustedes creen que Jesús pasó lo mismo? ¿Jesús pasaría lo mismo? ¿Se sentiría en algún momento, siendo Dios, vulnerable? Sí. ¿Dónde? En el Getsemaní. En el Getsemaní. Cuando expresó su angustia en oración y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se mostró en su humanidad, se mostró en su dolor, pero no se quedó en esto, sino que él terminó diciendo: que no sea como yo quiero, sino como tú. Hoy en esta tarde yo le quiero decir a usted que todo lo que usted ha vivido desde el vientre de su madre hasta el día de hoy no ha sido de gratis. Es porque Dios te va a utilizar a ti. ¿Para qué? Para que en algún momento, con otros rostros, en otro tiempo, tú seas de bendición y simplemente tú puedas contar cómo saliste, de dónde saliste y quién te ayudó a salir. Todo lo que tú has vivido, no hay excusa para poder decir: es que no sirvió para nada, no sirve para nada. En todo ese trayecto te ha acompañado el Señor. Y si no me crees, Isaías, por favor acompáñame a Isaías, capítulo 46, versículo 3 y 4. Isaías 46, 3 y 4. Y mire lo que dice aquí. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Amén. Qué bueno saber de que Él estuvo antes, durante y estará después y estará por la eternidad. Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrarnos tal y como somos. Mostrarnos delante de Él tal y como somos. Y decirle: Señor, yo me quiero hoy poner al descubierto. Señor, hoy quiero decirte qué es lo que hay en mi corazón, qué miedos tengo, qué temores tengo, Señor, qué he dudado de ti, Señor, porque aún tengo que confesar que he dudado de ti. He sido tan incrédula, Señor, de que tú puedas hacer algo valioso de mí, y que ha pesado más mi pasado que lo que tú puedes hacer hoy en mí. Y cada uno de nosotros tenemos una palabra que ha marcado nuestra vida y que Dios nos ha mostrado de que Él ha estado todo este tiempo con nosotros. Y vuelvo con la pregunta que inicié. ¿Hay algo imposible para Dios? No dudes. Siempre Dios va a hacer algo nuevo y diferente en aquellos que están dispuestos. ¿Tu corazón está dispuesto? ¿Lo anhelas? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar hacia ti mismo? Porque simplemente como tú te expresas de los demás es un reflejo de cómo tú te ves a ti mismo.
Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. En Deuteronomio 31, capítulo 6, nos dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Quiero que entienda que las promesas de Dios son vigentes hasta hoy, son vigentes, aplican hasta el día de hoy. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir esas promesas. Y casi estoy cerrando. Isaías, como decía, pues yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido vergüenza de hablar de nuestro pasado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar desde este punto de vista de que tu vulnerabilidad, controlada por Dios, sanada en Dios, va a hacer que simplemente tú seas un testigo fiel y vivo para que otros puedan ser alcanzados por tu testimonio? Yo recuerdo que cuando estaba apartada del Señor, porque a pesar de que mi papá era pastor en una iglesia, vivía apartada. Iba a la iglesia, servía, pero vivía una doble vida. Hasta que uno se da cuenta que no puede burlarse del Señor y menos de las cosas de Él. Y uno sí o sí tiene que aprender ¿a qué? A vivir en santidad. Y Dios siempre va a salir a nuestro encuentro para poder sanar nuestro pasado. Dios va a hacer una cirugía en tus ojos para que te puedas ver diferente y saber que aquí en la tierra, para poder extender su reino, tú y yo somos útiles. Diga: yo soy útil. Amor, ¿puedes ayudarme por favor con la canción? Y quiero que se ponga usted de pie hoy. Y hoy en esta tarde usted le va a decir al Señor: no soy yo. Hoy le va a decir al Señor: Señor, hoy me muestro vulnerable delante de ti. Y quiero decirte, Señor, que estas son las luchas que yo tengo. Posiblemente aquí hay un Pablo, hay un Pedro, hay una Ana, un David, un Elías, un Moisés. Pero que tú sepas que en las manos de Dios tu vulnerabilidad, al ponerse al descubierto, se vuelve una fortaleza en ti para extender el reino de Dios. Cierra tus ojos. Y hoy te pido que tú puedas invitarle al Espíritu Santo que pueda obrar en esta tarde en ti. Y que tú le puedas decir: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, tú sabes lo que hay en mi corazón. En mi corazón hay orgullo, hay autosuficiencia. Gracias, Señor, por todos los títulos que he logrado, los logros que he alcanzado. Pero eso simplemente ha sido una manera de cubrir esos faltantes que he tenido, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, que tú puedas hablarnos. Espíritu Santo de Dios, somos tan vulnerables delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sanado, nos has lavado, nos has limpiado. Gracias, Señor, porque lo que tú anhelas, Dios, es que tu pueblo, este pueblo, pueda vivir en santidad.
que podamos vivir en santidad, Señor. Gracias, Señor, porque esas pérdidas que hemos vivido, Señor, son los que nos fortalecen en ti, son los que nos ayudarán, Señor, a animar a otros, Dios. Son los que nos fortalecen cada día en ti, nos hacen diferentes, Señor, y nos vuelven hombres y mujeres dependientes de ti. Dígale, Señor, yo hoy te necesito. Señor, yo hoy anhelo que tú puedas obrar en mi vida. Señor, yo anhelo que tú me cambies, Señor. Y Señor, aquellas debilidades que hay en mí, que yo pueda escuchar lo que dice tu palabra. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y queremos decirte, Señor, muchas gracias por el pasado. Gracias porque ese pasado simplemente nos servirá a Dios. Y es una catapulta, Padre, para poder ayudar a otros. Gracias, Señor, porque es una manera de poder glorificar tu nombre, Señor. Y yo quiero decirte que estás en el lugar correcto. Hoy yo quiero decirte que eres la persona que Él estaba buscando. Hoy yo quiero decirte que Él te necesita para la extensión del reino. Y para eso necesitamos estar sanos. Espíritu Santo de Dios, te damos infinitas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque muchas veces nos hemos sentido, Señor, con vergüenza de lo que hemos vivido y hecho en nuestro pasado, o de lo que nos ha pasado en nuestro pasado, Señor. Pero hoy, Señor, queremos decirte gracias por todo lo que tú nos permitiste vivir, Señor, y pasar, porque simplemente eso es una excusa, Señor, para que en tu tiempo perfecto, Señor, y con las personas que tú nos pongas en nuestro camino, Señor, podamos mostrar tu amor, podamos mostrar esa sanidad que solo viene de ti, Señor.